Muy buenas noches, viernes de personalidades en perspectivas. Hoy platicamos con el rector del CUCBA, él es Carlos Beas. Vamos a platicar de temas relacionados con el centro universitario, de temas relacionados con su trayectoria, su producción científica. Antes de todo, vamos a conocer su semblanza. El doctor Carlos Beas Zárate es químico farmacobiólogo egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una maestría en biología celular por la Escuela de Graduados de la Universidad de Guadalajara y es doctor en Ciencias de la Salud por la misma casa de estudios. Tiene 35 años laborando en la UDG. Fue director de la Facultad de Ciencias Biológicas de 1990 a 1992. También fue miembro del Comité Académico Asesor de la Rectoría de 1988 a 1994. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1984 a la fecha. Además, se ha desempeñado como coordinador nacional del Grupo México, perteneciente a la Red Iberoamericana de Estudios en las Neurociencias. Colaboró como editor del libro de texto de Biología Molecular en el año 2010 y 4 libros con participantes nacionales y extranjeros del 2008 al 2011. En el ámbito internacional, también se ha desempeñado como coordinador general de la primera red iberoamericana denominada Grupo de Estudios de las Neurociencias Iberoamericano en Red, GENIAR, red conformada por 7 países. Actualmente se desempeña como rector del Centro Universitario de Ciencias Agropecuarias, mejor conocido como CUCBA. Esta noche, en Viernes de Personaje, nos acompaña Carlos Beas Zárate. Rector, gracias por visitarnos. No, por el contrario. Gracias por estar aquí con nosotros. Rector, pues escuchábamos tu semblanza, escuchábamos tu trayectoria, tu currículum. De todas estas actividades que escuchábamos, ¿cuál es, desde tu punto de vista, la actividad que más te ha marcado, que recuerdas más? Tus estudios de posgrado, tu producción científica, cuando has formado parte de la parte, digamos, más directiva de la universidad. ¿Cuál es, digamos, esa parte que te ha marcado más en tu trayectoria? Ha sido fundamentalmente lo que fue la realización del posgrado, ¿sí? Específicamente la fase de la maestría, que para mí fue, digamos, el punto de partida hacia un proceso de formación que me permitió hacer lo que yo quería hacer, un investigador. Cuando yo egreso de la Facultad de Ciencias Químicas en el 77, la verdad que mi panorama profesional era oscuro. No me veía yo en una industria farmacéutica, no me veía yo en un laboratorio clínico, no me veía yo en ningún otro espacio sino haciendo investigación. Y fue una etapa un poco oscura porque no encontraba el espacio. Y me doy cuenta de que se abre una unidad de investigación biomédica en el centro médico por parte del IMSS. Y ahí me voy y conozco al doctor Pedro Garzón de la Mora, un bioquímico destacado universitario, y él me apoya para realizar mi trabajo de tesis profesional, mismo que concluí en un lapso de tiempo récord de 3 o 4 meses. ¿Tu tesis de licenciatura? De licenciatura, sí. ¿Sobre qué lo hiciste? ¿Tu tesis? Este fue un estudio del metabolismo de la progesterona en córnea de conejo, in vitro, en donde tratábamos de mostrar algunos de los metabolitos que eran los causantes precisamente de procesos degenerativos en la córnea del ojo, ¿sí? Del ojo. Entonces, fue una tesis muy interesante. La concluí, la terminé, fui de los primeros en titularme, ¿sí? Por vía tesis, y al mismo tiempo se abre lo que sería el posgrado en la maestría en biología celular, que el doctor Alfredo Feria Velasco, actual emérito de nuestra universidad, había concretado en la escuela de graduados. Entonces, yo inicio la maestría y ahí fue básicamente el punto de partida para poder desarrollarme ya, digamos, en la parte de la investigación. ¿Y por qué, rector, por qué dedicarte a la investigación? Te lo pregunto porque, pues digamos que cuando estás en las aulas, cuando estás en la facultad, pues si bien tiene su atractiva la investigación, no es algo que tú digas, bueno, yo me voy a meter a estudiar para ser investigador, ¿no? ¿Qué fue exactamente lo que te llamó la atención de la investigación? Por lo que entiendo, desde tu licenciatura, sí, pero sobre todo y particularmente en tu maestría. Mira, estando yo en la secundaria, se me hicieron varias pruebas de aptitud. Y estas pruebas de aptitud me arrojaban el resultado que yo era apto para hacer investigación. Sí.
algo que en ese momento yo no lo creí, porque bueno, yo tenía en mente que la investigación la hacía gente con un IQ bastante elevado, gente muy especial, muy de otra naturaleza. Claro. ¿Sí? Y bueno, pasó el tiempo. Cuando yo entro a la Facultad de Ciencias Químicas, se oferta un curso digamos, el CIMBESTAB, en este caso el Centro de Estudios de Investigación y Estudios Avanzados del POLI, estaba dando a nivel nacional en diferentes universidades. En ese año le tocó aquí Guadalajara, estamos hablando del año 73. Y entonces, en ese sentido, yo me inscribí y aquí era la idea de analizar artículos, ¿sí? Un promedio de 8 o 10 artículos por día, y fue durante alrededor de 4 semanas este curso. Contabas con una beca. Los investigadores que participaron eran investigadores de alto nivel, ¿sí? en su medio, todos del área de bioquímica, y el que fuera mejor evaluado durante esas 4 semanas recibiría una beca para ir a hacer la parte complementaria a la Ciudad de México. Sí, esta parte complementaria sería la parte práctica, y ya estabas asignado a un proyecto específico. Tuve la suerte de ser elegido y me voy a la Ciudad de México y bueno, me tocó hacer un experimento sumamente interesante que me llamó mucho la atención, y el estar de cerca con los investigadores, de estar de cerca con los estudiantes en un laboratorio de investigación y realizando experimentos de alto nivel, bueno, esto fue muy motivante para mí y dije, este es mi camino, esta es mi carrera y de aquí tengo que irme. Y de ahí para adelante con maestría, doctorado. Así es. ¿Sientes, rector, que los estudiantes tienen esa vocación actualmente por ser investigadores? ¿O sientes que esa vocación, que era muy del universitario, muy de quien estudia en la Universidad de Guadalajara, se ha ido diluyendo con el tiempo? No, yo pienso que sí hay muchos jóvenes en este momento con esa inquietud. Quizá muchos de ellos van por curiosidad, quizá otros no han descubierto todavía esa aptitud, esa tendencia, y conforme se van estableciendo en contacto con los investigadores y van viendo, ahora sí, los resultados de los experimentos, van viendo el producto de esa investigación, pues se despierta en ellos esa inquietud, y sí, muchos de ellos han salido muy buenos investigadores. De hecho, egresados de biología, hay muchos investigadores destacados, algunos ya niveles 3 en este momento, otros con impacto internacional sumamente importante, de tal manera que, bueno, sí hay muchos jóvenes y actualmente tienen mayores posibilidades porque tienen, digamos, mayor información disponible, ¿sí? Para poder llegar a descubrir más fácilmente muchas de las inquietudes, ¿no? Aquí lo importante es que tengan la visión hacia dónde quieren ir con esa información. ¿Qué quieren hacer con esa información? Claro, ahora, rector, por un lado es eso, y también no sé si antes había más perspectivas laborales al interior de la universidad, es decir, era más fácil tener una plaza de investigador, poder formar parte de un laboratorio, de un departamento, de una división. Que ahorita parecen que muchos canales están cerrados, ¿no? Para poder ser investigador, al menos de tiempo completo, y vivir de eso, ¿no? Sí. Yo vislumbro 2 etapas importantes en la universidad para este tema del empleo, ¿no? Una etapa desde antes de la reforma, ¿sí? En donde era muy fácil incorporarte a la Universidad de Guadalajara y era muy fácil salir de la Universidad de Guadalajara. Antes de la reforma del 90, 92, por ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque anteriormente no se tenían los tiempos las definitividades que en este momento tenemos. ¿Sí? Había los tiempos completos, los medios tiempos, las asignaturas, pero no había definitividades, no había un reglamento de ingreso y promoción y permanencia que existe ahora. Entonces, esto de alguna manera empezó a limitar mucho el ingreso. Ahora, bueno, hay requisitos que son importantes cubrirlos, mínimos, esenciales, y la disponibilidad de plazas también no es muy fácil, todo, ¿no? Porque esto implica presupuesto e implica autorización también de la parte de la federación, ¿sí? Porque son compromisos que se adquieren de manera para mucho tiempo. Entonces sí la institución debe tener un poco de cuidado en cuanto al ritmo de crecimiento, en cuanto a quiénes incorporar,
¿Por qué? Porque también se le está apostando a la calidad. Claro. Rector, en el CUCBA, ¿cómo está este tema? Antes de entrar al aire, nos decías o platicábamos sobre el tema y decías, lo que nos pasa en el CUCBA también es que de pronto hay un envejecimiento natural de la planta académica, de la planta de investigadores, y no hay la posibilidad de renovar. ¿Cómo está el CUCBA en este tema? ¿Tiene investigadores jóvenes? ¿Se han podido incorporar nuevos investigadores? ¿O realmente pues el tiempo está pasando factura? Sí, mira, en este momento tenemos la problemática que vamos a enfrentar, quizá varias de las dependencias, y nosotros tendremos 2 dependencias específicas, que son el área de agronomía y el área de veterinaria, que son, digamos, facultades que se formaron hace 50 años, son carreras de hace 50 años, un poco más de 50 años, por lo tanto... 50 años. 50 años. Sí. Por lo tanto, el profesorado, bueno, buena parte de ellos que no se han jubilado ya están a punto de hacerlo o están jubilándose inclusive. Entonces, tenemos que enfrentar, tenemos que prever este vacío generacional que de alguna manera se va a tener si no se logra remediar esto con anticipación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos ahorita tratando de incorporar jóvenes de alto perfil, que ahorita está el programa de incorporación o de retención por alto perfil. Y con alto perfil queremos decir gente que se haya formado, haya hecho un posgrado en el extranjero, haya tenido estancia en el extranjero, que tenga, digamos, su ingreso o su membresía del Sistema Nacional, ¿sí? De tal manera que, bueno, venga a ofrecer ya una experiencia... O sea, ya casi consolidados, digamos. Prácticamente consolidado. Sí, una etapa joven o para consolidarse o consolidado. Es decir, que tenga una edad que todavía queden algunos años en los que pueda tener docencia, investigación. ¿Y cómo entran? ¿Entran como profesores investigadores, con plaza definitiva, no? Sí, hay varias alternativas, hay varios programas. Uno de ellos es el de incorporación por repatriación, sí, en donde el CONACYT les paga durante todo un año. ¿Sí? Y el otro programa es de retención, que la universidad, bueno, de alguna manera absorbe por un año y sujeto a evaluación anual durante los primeros 3 años. Después, esto tiene que ser, digamos, evaluado por un cuerpo académico donde llega y se incorpora. Tendrá que venir a aportar nuevas líneas del conocimiento, nuevas aportaciones en el área del conocimiento en general y vendría o tendría que, digamos, enriquecer al cuerpo académico en ese sentido. Entonces tiene que reunir toda una serie de requisitos. Obviamente su productividad se tiene que mantener. La edad en este momento está un poco limitada, pero no debería, porque en realidad un investigador maduro empieza alrededor de los 40 años. Sí, ese es el tema. ¿Sí? Claro. Y los que estamos incorporando ahorita son treintones, ¿sí? Que están en su mero apogeo de productividad y con todo el ímpetu para poder desarrollar proyectos de investigación. Vamos al corte, seguimos con el rector del CUCBA, con Carlos Beas. De vuelta en Perspectivas, estamos en viernes de personalidad. Platicando con el rector del CUCBA, él es el doctor Carlos Beas. Hemos platicado en el primer segmento sobre cómo nació su vocación de investigador, cómo nació pues, su gusto por estudiar, por indagar en las ciencias biológicas, en las ciencias químicas. Rector, hablando del CUCBA, ¿qué centro te encontraste? Llevas algunos meses en la rectoría, desde mayo, ¿no? de este año. ¿Qué te encontraste? ¿Qué fortalezas? ¿Qué debilidades? ¿Cómo ves al CUCBA? Un centro muy importante para la red universitaria. ¿Cómo lo ves actualmente al CUCBA? Mira, el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias es un centro temático muy importante porque tiene el vocacionamiento, sí, de cuidar el medio ambiente por un lado, y por otro lado, lo que es la parte alimentaria. 2 temas de interés no solamente nacional, sino internacional. ¿Sí? Medio ambiente y alimentos. Y obviamente tenemos otra área de oportunidad muy importante, que es el área de investigación biomédica. Me encontré en un centro universitario con una buena cantidad de fortalezas. Una planta docente sumamente importante, indicadores de calidad fundamentalmente importantes, que proporciona a los centros grandes. Estamos a la par, hablando en proporciones. Me encuentro con una infraestructura bien digamos, cimentada, bastante
crecida en ese sentido. Me encuentro también con alta capacidad para generar ingresos extraordinarios, que es algo importante. Ingresos propios. Ingresos propios, sí. Me encuentro también con una alta capacidad para poder llevar a cabo proyectos de calidad y con indicadores relevantes, ¿no? Sí, fortalezas tenemos muchas. Estructuralmente estamos... indicadores sí, bien. Sí. ¿Qué debilidades? Debilidades tenemos varias. Entre ellas ya comentábamos, el profesorado, digamos, del área de veterinaria y agronomía, que ya empieza a solicitar sus jubilaciones, sus pensiones. Tenemos una deficiencia en el transporte, que es sumamente importante. El transporte, ¿verdad? Y es increíble que no se haya resuelto. Sobre todo para práctica profesional, ¿sí? Es decir, transporte propio para desarrollar práctica profesional. Esto nos mete en un riesgo sumamente importante, que lo podemos comentar un poco más adelante. Seguro. Tenemos que llevar a cabo una mejora en la visualización arquitectónica, que es sumamente importante. Fomentar una cultura, digamos, de innovación para el sector productivo y con un manejo integral de todos los residuos, que también es importante. Un proyecto de sustentabilidad del centro, que debe de ser, digamos, el líder en este tema, que también es importante tenerlo. Y bueno, tenemos la idea de llevar el centro a un posicionamiento no solamente en el ámbito local, sino regional y nacional, dentro de su competencia, ¿no? También lo que nos interesa mucho es vincular, ¿sí?, nuestro centro, nuestras actividades con los sectores productivos, que es un aspecto muy importante, y los sectores sociales, que tenemos esta vocación, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos muchas oportunidades, muchas áreas de oportunidad para poder llevar a cabo todo este proceso, ¿no? Obviamente, una debilidad también importante es que nos faltan programas de innovación, ¿sí? Programas de innovación con una visión a futuro, ¿sí? Que nos permitan no solamente implementar, sino conectar y eficientar y realizar proyectos, digamos, de estándares de calidad importantes, ¿no? Por supuesto, encontramos también una reducida articulación entre lo que es la parte de la investigación con la vinculación externa, algo que tenemos que fortalecer y tenemos que sacar. Al interior estamos bastante bien conectados, pero nos falta conectarnos más al exterior. Hay conexiones, pero no son las suficientes. O sea, con otras universidades, otros investigadores. Y con el sector productivo, por supuesto. Y la sociedad en general también, ¿no? También, rector, porque al final, de pronto, las investigaciones quedan pues en una pequeña comunidad, claro. Y de pronto no tienen ese impacto social que incluso podrían tener. Claro, ¿no? de hecho sí tenemos acciones, pero creemos que podemos dar mucho más, sí, y que sean más visibles, sobre todo, ¿no? Claro. Tenemos, digamos, vinculación con ayuntamientos, con acciones sumamente pues bien dirigidas, pequeñas, pero necesitamos ampliar más el margen, ¿verdad? Entonces, sí tenemos buen margen de oportunidades. Los retos son interesantes, son importantes, y bueno, estamos dispuestos a asumirlos. Claro, rector, hay muchos temas que colocaste. Está el asunto de la cultura de la innovación, la sustentabilidad. Me gustaría primero enfocarnos en el asunto del transporte, sí, que es un tema de mucho tiempo, de muchos años. El centro está muy desvinculado, tiene muchos problemas de transporte, se ha discutido mucho, soluciones. ¿Qué pasa? ¿Quién está haciendo omiso aquí? ¿Son autoridades universitarias? ¿Tiene que responder la Secretaría de Movilidad? ¿Quién tiene que asumir su responsabilidad para que el centro esté mejor conectado? Bueno, mire, se hizo una gestión importante en la administración pasada para que se lograra, a través de movilidad del gobierno del Estado, se lograra hacer llegar al menos 2 rutas. Las rutas llegan, pero llegan con muchas limitaciones. Llegan a ciertos horarios, sí, solamente dejan de asistir a otros horarios que son importantes, lo cual nos limita mucho la estancia de los estudiantes y de profesores por el horario y la distancia. O sea, se tienen que adaptar a los poquitos horarios que hay. Exactamente. Entonces, esto es un problema bastante serio porque nos restringe bastante la actividad. Luego, también en ciertos periodos de vacaciones, por ejemplo, pues no van, y muchos estudiantes van a trabajar ahí, claro, ¿sí? Entonces, es un problema. Otra cuestión es de que a veces no les reciben el transvale. Sí, este es un problema que también los muchachos nos han reportado mucho. El trato al pasajero es a veces inhumano. En realidad es todo un problema.
Nosotros lo que estamos haciendo es una gestión para ver si acaso es posible que el CITREN nos pudiera llegar hacia esa zona. Esto nos ayudaría muchísimo. Porque, el de Vallarta. El de Vallarta. Ya que este medio de transporte llega un poco más allá de lo que sería el periférico. Sí. Y ahí se retorna. Entonces, del lugar donde se retorna a donde está el centro universitario son 6 kilómetros. Y a lo largo de esa ruta hay una gran cantidad de empresas y una gran cantidad de flujo vehicular. Oye, es ciudad ya. Porque no, exacto. Porque no hay medio de transporte para allá prácticamente. Entonces, el tráfico es pavoroso en ciertas horas del día. Entonces, si nosotros lográramos el que tuviéramos un medio de transporte más eficiente, seguramente el flujo vehicular va a reducirse. Y ahora, estamos trabajando en ello. Digamos, ¿y la petición ya se hizo a la Secretaría de Movilidad? Estamos ahorita, lo que acabamos de hacer es una encuesta primero que nos pidieron para elaborar el proyecto. Se está haciendo la evaluación de la encuesta, que debe estar ya prácticamente terminada. Vamos a presentar el proyecto. ¿Quién les pidió la elaboración de la encuesta? Bueno, nos están apoyando. ¿Pero quién se las pidió? ¿Movilidad? Es parte del requisito de ¿Pero ustedes tienen que hacer la encuesta o movilidad? Nosotros la hicimos con base a una encuesta que hizo el CUTONALA, ¿sí? Algo equivalente. O sea, me estoy apoyando precisamente con el rector de CUTONALA, que él ya tuvo una experiencia de esta naturaleza y logró resolver parcialmente la problemática. Bueno, pues entonces estamos reproduciendo el mismo panorama en nuestro caso. Entonces, puede haber visos de que durante tu rectorado puede haber una solución. Yo tengo esperanzas de que en este mismo año tengamos una resolución. Sí. ¿Y que es el CITREN o alguna acción más? Así solamente es. El CITREN. Así es. De momento ese CITREN, estamos vislumbrando la posibilidad de tener un transporte universitario. Todo va a depender también de los recursos con que la institución nos puede ofrecer para tal efecto. La infraestructura del centro, rector, sabemos que en muchos centros hay carencias, otros centros están renovando. ¿Cómo está el CUCBA en materia de infraestructura y si es necesario también repensar en partidas, en aumentos presupuestales para que se invierta más en infraestructura? Mira, tenemos 2 etapas de infraestructura. Una que ya tiene 30, 40 años, que son varios edificios que ya son disfuncionales en este momento, que necesitan no una manita de gato, sino una zarpa de tigre, un zarpazo de tigre. Necesitan de veras un cambio sustantivo porque ya todas obsoletos, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, ahí tenemos una parte que sí necesitamos intervenirla de manera prácticamente urgente. Tenemos otra parte más nueva. Entre ellos son algunos edificios que se están construyendo, que son demandas que han tenido los comités acreditadores para las carreras, como es el Hospital de Grandes Especies, como son las áreas deportivas, etcétera. Todo este tipo de infraestructura que es nueva, bueno, pues viene trabajándose, ¿no? Pero sí necesitamos intervenir varios edificios que ya son sumamente obsoletos, son viejos y desafortunadamente son la mayor cantidad de aulas. Entonces sí vamos a necesitar un apoyo por ahí para poder hacer una renovación de estas áreas. ¿Cuáles son las facultades, rector, que necesitan más, o más bien las divisiones, yo digo con esto de facultades, las divisiones, departamentos que necesitan más intervención, que tú crees que en estos momentos no tienen las condiciones necesarias para la educación? Son 4 departamentos de 10 que tenemos. 4 de 10. Es el 40% aproximadamente. ¿Que serían qué departamentos? Sería el de botánica y zoología, sería el de producción animal, sería el de producción forestal, sería, si no mal recuerdo, el de medicina veterinaria. Sí, básicamente serían los 4 departamentos que sí requieren de una intervención más directa. Y en términos, rector, de desarrollo a futuro, de proyección a futuro, ¿cómo han ido cambiando o cómo ha ido cambiando la demanda por carreras y por admisiones en el CUCBA? Es decir, ¿qué carreras en este momento son las más demandadas? ¿Qué carreras son las menos? Si hay algunas que se están repensando, si es necesario hacer una rearticulación curricular. ¿Qué es lo que estás viendo en términos de la demanda de estudiantes? Bueno, en este momento sí tenemos una gran demanda en lo que es el área de veterinaria. ¿Sí? Después... bueno, esa es de siempre, ¿no? Sí, todo el tiempo hemos tenido, y más ahorita con la moda de la mascota, bueno, pues hay mucha demanda en ese sentido. Yo creo que hay ahorita más moda que antes, ¿no? Sí. Lo que pasa es de que, bueno, ya hay una ley que te apoya a tener una mascota, que te obliga a cuidarla, en fin. Y se puede ganar buen dinero siendo por supuesto, ¿no? y darle atención adecuada, lo cual me parece que es correcto, ¿sí?
Y luego tenemos agronomía y biología, que son carreras que también tienen su buena oferta, buena demanda, su crecimiento importante, ¿sí? Y tenemos 2 carreras nuevas que no han sido acreditadas precisamente por ser de nueva creación y no hay los comités todavía, digamos, ad hoc, como es el de Ciencia de los Alimentos y como es Agronegocios. Ciencia de los Alimentos. Ciencia de los Alimentos, sí. Estamos pensando, por supuesto, en nuevos programas que sean innovadores, que sean, digamos, ad hoc a lo que la demanda, digamos, del conocimiento nos está proyectando. ¿Sí? Estamos analizando programas que se están llevando a cabo en Europa, por ejemplo, que tienen buena demanda. Y bueno, estamos trabajando también en algunos otros posgrados posibles para poder ofertar. Uno de ellos, por ejemplo, arrancamos con un diplomado de manejo integral de residuos. Nos vamos al corte, rector, y regresamos con eso. Claro. Regresamos con el diplomado, estamos con el rector del CUCBA. Volvemos a Perspectivas este viernes, platicando con Carlos Beas, rector del CUCBA. Y ahora entrarle, bueno, nos quedamos a la mitad, rector, de un diplomado que nos estabas hablando, un diplomado de nueva oferta del CUCBA, precisamente. Así es, un diplomado del manejo integral de residuos. Este diplomado está estructurado y está impartido por profesores con una formación no solamente nacional, sino internacional y un reconocimiento igual. Es un diplomado, digamos, que es semipresencial y estamos arrancando con este diplomado a manera de preámbulo porque estamos pensando en que pudiera ser, de hecho, una maestría profesionalizante, dado que creemos que en breve deberá de aplicarse la norma para el manejo integral de los residuos en todo el contexto de la industria. Entonces necesitamos ir capacitando personal en este sentido. Las leyes ahí están. Claro. Se está trabajando ahorita con el reglamento a nivel estatal. Va a ser el primer estado que va a implementar un reglamento de esta naturaleza y estamos participando en él precisamente. Y bueno, la idea es de que tengamos esta oferta principalmente. No, en este momento estamos pensando en un posgrado, pero ¿por qué no pensarlo en un programa de licenciatura, digamos, que puede ser desde la gestión ambiental hasta el manejo de residuos, en fin, alternativas de esta naturaleza que son necesarias para el futuro que nos depara. Antes de pasar, rector, a ver las fotografías que nos compartió, ¿los gobiernos se respaldan mucho o buscan asesoría con ustedes? ¿Mucha asesoría? Sí, tenemos buena interacción con Zagarpa para la cuestión agrícola. Tenemos buena interacción, digamos, con Semadet para la cuestión del medio ambiente. Por supuesto, con la maestra Magdalena, que fue nuestra egresada. Tuve la fortuna de Magdalena Ruiz Mejía. Sí, sí. Tuve la fortuna de ser su profesor en la licenciatura. Ah, mira, ella es que es bióloga. Es bióloga, sí. Tenemos buena interacción con Profepa, por ejemplo, ¿sí? Con Semarnat. Sí, tenemos muy buena interacción ¿Y con pagan todos las ellos. asesorías, las consultorías? Son digamos, convenios que tenemos. Es que ahí está el asunto. Yo sí creo que las universidades tienen que volverse, pues también recibir recursos a través de esas asesorías, ¿no? Claro, lo que pasa es que como hay un convenio de colaboración de por medio, bueno, pues Pero es que después llegan los consultores que les dan millones y millones de pesos, sí, y el talento está aquí. Así es. ¿No? Que yo creo que sí es falta explotar. Vamos a ver las fotografías y que nos las platiques, doctor. Gracias. ¿Alguna fotografía por ahí que tengamos? Ahorita no están todavía las fotografías. Siguiendo en este tema, y ahorita las vemos. Rector, ¿por qué crees que no existe esta interacción, digamos, más profunda en términos de asesoría, consultoría, de que se puedan, digamos, los gobiernos respaldar en las universidades y siempre busquen estos despachos de asesoría que pues, prácticamente desfalcan las administraciones? Híjole, es una pregunta sumamente interesante y muy importante porque tiene muchas connotaciones, muchas aristas en su respuesta. Yo creo que existe una parte histórica en donde la relación gobierno-universidad históricamente no había sido tan franca, tan directa como lo está haciendo en este momento. Actualmente. ¿Sí? Entonces, mucho tiene que ver también con intereses, por un lado, del gobierno, y bueno, la universidad siempre es crítica. Y debe serlo. Claro. Y lo debe de ser, ese es el punto central. Entonces,
Hay muchas cuestiones que tenemos que analizar en este contexto, ¿no? Afortunadamente, bueno, si le damos el borrón al pasado y vemos el presente y vamos hacia el futuro, creemos que hay muchas posibilidades de tener una vinculación sumamente fuerte y sumatoria, ¿sí? Que vayamos sumando esfuerzos para un beneficio final que es la sociedad. Al final de cuentas, es el mismo fin que tenemos todos, ¿no? Ahora sí vemos las fotografías, algunas de ellas. Rector, que nos vayas explicando. ¿Esta qué es? Bueno, esta, la de la derecha, donde estoy en el carrito, es una fotografía que se sacó en una estancia temporal que tuvieron mis padres en Estados Unidos. Ah, mira, ¿en dónde en Estados Unidos? En California. En California. Sí, mi padre estaba de bracero y bueno, solicitó permiso para que mi madre ingresara junto conmigo y creo que el patrón de mi padre me tomó esta foto y me la regaló. ¿Y la de la izquierda? La de la izquierda, bueno, es una foto donde está mi madre de 19 años de edad. Desafortunadamente es una foto que ya tiene sus añitos y obviamente no se aprecia muy bien. Ella era muy guapa. Sí. Sí. Y bueno, creo yo tengo por ahí alrededor de los 8 meses, una cosa por el estilo. Ah, recién nacido. Sí. 19 años, entonces te tuvo joven. Sí. Pasemos a la siguiente fotografía. Bueno, ahí tenemos. Bueno, la fotografía de la izquierda pertenece a la etapa en que estuve yo en la primaria. Fue una fotografía que me tomaron para el certificado de la primaria. Yo terminé la primaria en Tijuana, en la escuela Melchor Ocampo. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando en el año 1967. ¿Cómo era Tijuana en el 67? Era una ciudad pequeña, sí, altamente segura, que podías dormir con las puertas abiertas. Fíjate. Y dejar las llaves de tu auto y tu despensa en el carro y de hecho en tu camioneta y no se perdía nada, absolutamente. Una ciudad muy segura. Muy segura. Y bueno, las cosas cambian. Se descompuso. Sí. ¿Y la derecha? La derecha es cuando estoy yo en segundo de secundaria, que también cursé la secundaria en Tijuana, una secundaria federal. La primera era la primaria también estatal, la segunda la secundaria federal. ¿En Tijuana? En Tijuana también. Y si quieres, tenemos otras dos fotografías también. Bueno, y estas dos también. Bueno, ya el de la izquierda, ahí estoy ya bueno, el de la derecha, perdón, ya es en la facultad. Ah, mira. Ya estoy aquí en Guadalajara. En Guadalajara. Yo llegué aquí a Guadalajara desde el 71, ingresé a la prepa 1. Fui la última generación de los 2 años. Ah, mira. Sí, porque ya al siguiente año se vinieron las áreas y ya se elevó a 3 años. 3 años. Y la otra corresponde a mi certificado de maestría. De maestría, ya después de tu posgrado. Así es. Rector, ¿qué recuerdas, antes de seguir platicando del CUCBA y de otros asuntos, qué recuerdas de estar en la facultad, de estar en la universidad en los 70s? ¿Cómo era? Digo, porque era un momento, lo sabemos, de mucha polarización, compromiso social, politización. ¿Tú cómo recuerdas esos años como estudiante? Bueno, mira, fue un periodo sumamente difícil desde que yo estaba en la prepa. Desde entonces yo recuerdo que llegaban los maestros, sacaban su pistola y la ponían en el escritorio. Sí, y en varias ocasiones nos tocó las balaceras así por encimita de la cabellera, porque pasaban y baleaban ahí las ventanas de la prepa, ¿no? Ya en la facultad sí me tocó vivir también otro periodo, la parte final de esa crisis convulsiva en que estaba la universidad. También con balazos, con buen armamento se movió por ahí y muy difícil. Fue el primer año fundamentalmente, el más complicado. Ya para el 72 las cosas se bajaron bastante y empezamos a vivir esa etapa de juventud sumamente interesante, ¿no? De compañerismo, digamos, con diversión, por supuesto, de solidaridad, con formación de equipos de trabajo, con el cumplimiento de las tareas, el estudio de la mañana, del mediodía, de la tarde, en fin, soñando, ¿sí? Y proyectando. Y claro, de vez en cuando haciendo fiestecitas también, pues estaba uno joven. Era la edad aparte. Era la edad. Y se podía todavía, digamos, parar los camiones y que nos llevaran a Chapala y nos regresaban y les comprábamos comida a los choferes y bueno, iban encantados, ¿no? Y obviamente
Sí, logramos también pedir refrescos regalados, ¿verdad? y vámonos a la diversión. Pero ¿no? muy distinta a la universidad. La de No, hoy. por supuesto, muy diferente. Ahora otro contexto completamente, con libertad, cayendo prácticamente en algunos momentos al libertinaje. Sí. Innecesario a veces, pero bueno, era a la época del momento, ¿no? ¿Y la prepa 1 cómo la recuerdas? La prepa Jalisco. La prepa de Jalisco. Híjole, mi ingreso, obviamente, aquella etapa de las grajeadas, que era básicamente el corte de pelo a rapa. Como novatada. Y los desfiles así con una moneda en el cachete entre dos compañeros y ahí de ti si te caía, ¿no? Duplicabas la marcha, ¿no? Y bueno, este tipo de cosas que se daban en ese momento, ¿no? Las bañadas, sí, nos bañaban así con balde y bueno... A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, que llegaba uno antes de las 7. Con pleno pues, frío. Así es. Ya, bueno. Sí, no, muy complejo los ingresos de los estudiantes con zarapes y pues debajo del zarape el armamento con todas las ganas, ¿no? Claro. Sí, no, cuidado con esa etapa. Rector, para conocerte, ¿dónde y cuándo naciste? Yo nací en la carretera de Tala, Jalisco. Y platícanos, porque cuando dices en la carretera de Tala, dices en la carretera de Tala. Sí, mira. No es un asunto de... Mi madre y mi padre son originarios de un pueblo muy aledaño a San Martín Hidalgo, que se llama Tepehuaje de Morelos, Jalisco. Ellos vivían ahí de recién casados y bueno, cuando se llegó el momento de que yo naciera, obviamente soy el primer hijo y mi madre pues no podía dar a luz a su primer hijo. Entonces lo que hacen es tomar un taxi y a un médico, no formalmente médico, sino una persona que se llamaba Jesús y que fue entrenado por un médico y era muy estudioso, entonces pues tenía toda la experiencia de un médico. Entonces él también se viene en el carro y con el propósito de llegar a Guadalajara. Dado el evento que se daba pues con mucha urgencia, se decide cruzar y tomar la carretera de Tala a través de un poblado, una ranchería, una comunidad que le decían Los Pocitos. Pocitos. Me debo de imaginar que el camino era más o menos equivalente, lleno de pocitos, ¿no? Bueno, cuando se alcanza la carretera de Tala, en cuanto se pasa al ingenio, a unos 400, 500 metros, esto lo comento porque mi padre me llevó ya de grande y ya me dijo, mira, en este lugar naciste, ¿no? A mi madre se le ocurre bajarse al baño y bueno, pues en la bajada al baño, pues el baño era yo que salía para afuera, ¿no? Y ahí nací yo. Y de ahí, bueno, media vuelta a casa y todo en sana paz. Cuando eras niño, ¿qué soñabas ser de adulto? Fíjate que yo meditaba y reflexionaba mucho en cuestiones de la vida. Me llamó mucho la atención la primera vez que vi un tráiler que pasó por ahí. En mi vida había visto un camión tan grande. Y de momento dije, yo quiero llegar a manejar una cosa de estas. Fue lo primero que vi. ¿A qué edad? 4 o 5 años, yo creo. Seguramente unos 5 años, ¿no? Obviamente, conforme fui creciendo, pues ya me empecé a fijar en el cielo que pasaban los aviones y yo dije, yo quiero ser piloto aviador. ¿Sí? Yo creo que todo estos sueños son propiciados por el entorno que tú estás en ese momento, ¿no? Y que dices, bueno, esto no es mío, no quisiera yo seguir aquí, no quisiera estar aquí, yo quiero ir más allá. Y sí, muchos años, durante mucho tiempo me metí en la mente la idea de ser piloto aviador, que de hecho me gusta mucho la aviación. Todavía. Sí, es un tema que me fascina. Vamos al corte, rector, y seguimos con las preguntas personales y también entramos a otros temas relacionados con el CUPA. Seguimos con las preguntas personales. Nos quedamos en preguntas personales al rector del CUCBA, al rector Carlos Beas. Rector, ¿cómo te defines ideológicamente? ¿Tienes una ideología? Fíjate que no. Desde el punto de vista político, la verdad es de que no ha sido mucho de mi interés. Soy más analítico. Sí, me gusta ver los procesos, me gusta analizarlos, me gusta perfilarlos.
Pero yo sentirme de derecha, de izquierda, de centro, la verdad es que no. ¿Y cómo entiendes la vida liberal, conservador? En la forma en la que, por ejemplo, te relacionas con temas como el aborto, como el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cómo entiendes esos temas? ¿Más a favor de las libertades? ¿Más...? Fíjate que soy muy respetuoso yo de los derechos de las personas y de las ideologías de las personas. Puedo o no compartir algunas cosas, ¿sí? Quizá algunas personas por necesidad deban de abortar, bueno, pues lo necesita y vámonos adelante. Pero ya hacerlo premeditadamente, con cierta ventaja, cierta alevosía, como que ya no comparto ahí esa parte, ¿no? Yo creo que tiene que haber un equilibrio en este esquema, ¿no? Generalmente me siento yo en un esquema de libertad absoluta, en el sentido del pensamiento. Es decir, no me gusta atarme a nada. Me gusta ser libre en mi forma de externar las cosas, de expresarlas. Podré o no compartir, como te digo, algunas cuestiones, pero en general apuestas por la libertad. Yo me gusta ser libre en ese esquema. Rector, ¿tienes algún libro que te haya marcado? Fíjate que específicamente no, porque me gusta mucho la lectura de la ciencia ficción. Sí, leí los cuentos de Isaac Asimov, por ejemplo, muy entretenidos, muy bonitos, muy padres, porque ahí compartes tú la vivencia, el reflejo, la experiencia de un investigador con un esquema, digamos, de ficción, en fin, todo ese tipo de cosas. Me gusta, por ejemplo, los temas actuales que son relacionados con el liderazgo, la inteligencia emocional, que son temas sumamente importantes y relevantes para el momento, precisamente, en el entorno y de comunicación social, ¿no? Que son fundamentales. Me gusta, digamos, algo de historia. Acabo de leer un libro sobre la breve historia del Homo sapiens, sí, muy interesante, de Fernando Díez Martín, que hace una relatoría histórica, pero fundamentada con medios de experimentación sobre el origen del hombre, lo cual me pareció que es una obra que es sumamente interesante. No la he terminado de leer todavía. ¿Breve historia del Homo sapiens? Breve historia del Homo sapiens, sí. Y estoy ahorita trabajando, leyendo en mis tiempos libres que me permite el día, sí, La plenitud de los tiempos, que también es un libro sumamente interesante, es una novela histórica del siglo XX, sí, de Alberto Castillo, que hace una relatoría desde la Segunda Guerra Mundial hasta todo lo que ha sido el siglo XX, a través de la evolución y desarrollo de un investigador mexicano. ¿Sí? O sea, esto en un esquema novelesco, por supuesto. Claro. Y es sumamente interesante porque, bueno, es una gente que se forma en Europa con toda una ideología, una idiosincrasia, digamos, local, mexicana, criolla, y bueno, se adapta fácilmente a un esquema europeo, lo cual le da una connotación muy particular. Es un libro sumamente interesante, se lo recomiendo mucho. ¿Hay algún personaje de la historia con el que te identifiques? Que te guste, que dices, mira, este personaje me llama la atención. Fíjate, hay varios personajes de la historia, algunos de la Revolución que realmente me gustó mucho su evolución. El caso de Zapata, por ejemplo, el caso de Villa, que fueron gentes con un arrojo muy particular. Revolucionarios. Sobre todo el de Villa, que reta demasiado a los americanos, ¿sí? Y lo hace con una inteligencia extraordinaria. Y bueno, son personajes que yo la verdad admiro por ese valor de veras tremendo que mostraron en su momento, ¿no? ¿Lees periódicos? Sí, muy poco, ahora ya muy poco, pero la verdad es que... A los científicos no les gustan mucho los periódicos. Muy poco, ¿no? La verdad, porque a veces no es tan veraz el asunto, ¿no? Y son muy, es decir, pueden cambiar mucho, ¿no? No es como los temas científicos que son hallazgos. Lo que pasa es que se acostumbra uno a irse hacia la lectura de los artículos científicos, donde ahí todavía pones en tela de juicio lo que se está reportando. Claro. Entonces, es un debate, ¿no? Al final, claro, científico. Claro. A ver, te faltó esto, claro. En fin, la crítica del... Pues imagínate una nota periodística, ¿no? Entonces ya en el periodismo, bueno, pues ya ahorita, y más ahorita que de alguna manera pues ha sufrido modificaciones importantes, ¿no? Entonces la credibilidad está un poquito simbrando por ahí y bueno, pues hay que ser muy cuidadoso en las noticias, ¿no? ¿Alguna película que recuerdes que te haya gustado mucho? Lo que el viento se llevó. Es una película muy interesante, muy buena.
que bueno, tiene su historia, ¿no? Omar Sharif, un buen actor en toda una serie de cosas, ¿no? ¿Escuchas música? Sí. ¿Cuál? ¿Qué te gusta de música? Fíjate que soy muy amante de la música. Me gusta mucho la música clásica. Todo depende del momento. Me gusta la romántica, la instrumental. Sí, son los géneros que más o menos yo disfruto mucho. ¿Tienes algún equipo de fútbol? ¿Te gusta el fútbol? Fíjate que yo fui un aficionado muy, muy fuerte al fútbol. ¿Ah, sí? Pero de los años, verás, ¿qué será? Los años 2000, de los 90s, donde empecé a ver ya un mercantilismo extraordinario. Híjole, yo sufrí desilusiones importantes. Obviamente yo lo sigo yendo a los Leones Negros, de corazón, ¿verdad? Pero eso me hizo como apartarte un poquito. Retirarme un poco del fútbol, así con la pasión con que yo lo veía, ¿no? Que llegué hasta sufrir, vaya, claro, por ver esos partidos emocionantes, ¿no? Hoy ya lo veo ya con un poquito más de calma, con más madurez. Más para entretenerte. Y más de entretenimiento que... Pasar un rato con los amigos. Exacto, nada más. Rector, ¿algún profesor que te marcara especialmente? Citaste al inicio de esta conversación, citaste a un par de personas importantes en tu formación, pero algún profesor que tú recuerdes de cualquier nivel académico, puede ser primaria, universidad, maestría, que realmente te haya marcado. Fíjate que sí. En primaria, por ejemplo, en los primeros años que yo cursé aquí en mi pueblo, había una profesora, se llamaba Dolores, muy buena maestra. Son de esos profesores que te motivan a hacer lo que estás haciendo y que de alguna manera te impulsan a ir un poco más allá, ¿no? ¿Qué materia te daba? Bueno, era en primaria, era segundo de primaria. Universalista. Sí. Universalista, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, toda obra que yo empezaba, por más mal, me echaba porras y órale. Entonces, bueno, te va marcando, ¿no? En secundaria tuve un profesor de física, que le decíamos el Chicharín, buenísimo, porque aprendí física, algo que es muy difícil de veras cuando llevas un primer curso. Si no te da un profesor una física o unas matemáticas bien dadas, es difícil. Y le generas aversión. Y le generas aversión. A nivel de facultad, bueno, todavía guardo el recuerdo de un profesor que está vigente todavía, el ingeniero Martín Hernández, con mi admiración con este hombre, porque bueno, tiene una paciencia, tiene un don muy particular para enseñar la química inorgánica. ¿En qué centro está? En el CUSEI. En el CUSEI. Hasta hace pocos años todavía estaba vigente. Yo espero que siga porque él se ve bastante bien conservado y lo saludo afectuosamente, por supuesto. Rector, nos quedan poquitos minutos ya para despedir el programa. En términos institucionales, ¿cómo ves a la Universidad de Guadalajara actualmente? Han pasado años en los que hubo dificultades políticas con los gobiernos estatales. Ahorita parece que hay un clima de relativa paz o de relativa estabilidad. ¿Cómo ves a la universidad y qué retos crees que tiene la institución de cara al futuro? Bien, yo veo una institución muy fuerte, muy bien fortalecida, muy bien posicionada en el ámbito nacional. Es bastante conocido los indicadores que tiene la institución, y esto es un marcador muy importante en el ámbito nacional y por supuesto con una proyección internacional sumamente importante e interesante. Se le ve en el exterior de una manera muy, muy significativa. Obviamente presenta retos, se tiene que definir hacia dónde caminar, si hacia la investigación, hacia la formación de los recursos humanos, cómo articular esta serie de problemáticas del propio gobierno del Estado o la sociedad en general con los procesos de investigación, con la temática de investigación. Tenemos que ir buscando la alternativa para ir articulando estos procesos de la academia que se están generando, este conocimiento nuevo, con el apuntalamiento hacia la problemática social. ¿Sí? Hay temas de interés general, social, importante, en donde la universidad es un factor determinante en este cambio. Por decir algo, movilidad, medio ambiente, el problema del agua, en fin, problemas de salud, salud y medio ambiente, en fin, una serie más científica, resolver problemas sociales o dar soluciones. Hay capacidad científica e intelectual para poder abordar estos temas y enfocarlos y enfrentarlos. Necesitamos que la universidad de alguna manera haga un esfuerzo en articular estos valga la redundancia, esfuerzos para poder encauzar
el trabajo hacia la problemática social. ¿Dónde ves, aparte de este tema que señalas, dónde ves otro desafío? Por ejemplo, globalización, efectos relacionados con la competencia a nivel internacional, nacional. ¿Dónde ves, aparte de este que ya nos decías que tiene que ver con el impacto social, digamos, en términos de crecimiento institucional, dónde ves también los desafíos? Los desafíos los veo yo en la innovación, en las tendencias internacionales, en los temas de interés social próximos que vamos a enfrentar. ¿Sí? Hay temas, por ejemplo, que decía yo en la parte alimentaria, claro, que tenemos que enfrentar. ¿Cómo vamos a resolver la parte alimentaria? ¿Qué tecnologías tenemos que utilizar? ¿Cómo podemos, digamos, articular nuestros esfuerzos científicos en los productores, para apoyar a los productores, para poder, de alguna manera, ir resolviendo las problemáticas que se van a enfrentar, por un lado? Por el otro lado, la parte del medio ambiente, que es claro, otro tema de interés fundamental, cambio climático, la conservación del agua, el cuidado y el manejo adecuado del agua, y ya no digamos la cuestión de los residuos, en fin, son temas que tenemos que irlos enfocando y abocando con las innovaciones correspondientes del siglo XXI. Claro. Gracias por haber estado aquí, rector. No, por el contrario. Gracias por acompañarnos. Nos vamos hasta el lunes en Perspectivas. Buen fin de semana.